Debate a la corrupción de Odebrecht y la corrupción general en Colombia, el cual estamos tratando de trabajar una consulta popular para declarar la cadena perpetua para los corruptos. No nos traten como bobos, que no somos bobos. Además, la ley es absolutamente clara al respecto. La Corte Constitucional abrió la posibilidad de las adiciones a los contratos de esas vías, una aprobación condicionada, dice la norma, condicionada a unas características que no se cumplen en el caso de la Ruta del Sol. Eso está perfectamente claro y ese es el reclamo que estamos haciendo. O sea, que estamos diciendo que se hizo una aprobación ilegal. ¿Cómo es el tema del documento COMPES? Es que aquí varios colegas se vinieron a leer, sin siquiera entender lo que estaban leyendo, una carta de falacias y de mentiras que ha distribuido el señor fiscal, muy de su estilo, y llegan aquí a leer sin saber ni qué están leyendo. Y sin saber de qué están hablando, hacen la genialidad de prestarle un determinado servicio al señor fiscal. ¿Cuál es la historia de esto? Y es muy simple. El 14 de marzo del 2016, el gobierno le hace el negocito a la concesionaria de la Ruta del Sol de adjudicarle un contrato sin licitación. Se lo da a dedo. Pero, como estaban violando la ley por otras razones, en la cláusula sexta de ese contrato dice que tiene que haber un documento COMPES que apruebe, sí, o que le dé, digamos, legalidad a eso que estaban haciendo. Pocos países en el mundo primero se aprueban los contratos y después los documentos COMPES, pero bueno, en la Colombia de la creatividad estamos. Bueno, y ese es el hecho. Y ese documento COMPES es el 3817. Y le digo al doctor Andrade, y lo firma, aquí están las firmas por detrás, el doctor Néstor Humberto Martínez. Si van a defender al fiscal, por lo menos tómense el trabajo de averiguar las fechas y las cosas y entender de qué se trata este asunto. ¿Y por qué es tan importante, repito, el COMPES? Porque el contrato de marzo, el del dedazo, dice que sin ese documento COMPES no se puede concretar ese contrato y por eso tienen que hacer el documento COMPES. Luego el documento COMPES es la clave de esto. Esto lo sabe el fiscal y sale a mentir con ese papel que anda reportiendo por ahí. Con la astucia y la finura y la precisión, lo que está haciendo es promover la confusión. ¿Acepto? ¿Y cómo es que cae el fiscal en esto? Ya dije, firma el fiscal, pero en el 2012, dice él, había dado un concepto diciendo que se necesitaba licitación para hacer ese asunto, que no se podía hacer adjudicación a dedo. En el 2012 como abogado dijo una cosa y en el 2014 como ministro hizo otra cosa. Y le ocultó a sus colegas del ministerio su concepto del 2012. No les contó. Y aquí se dijo, no, es que él no tiene nada que hacer. No, resulta que ese puesto que él tenía entre sus cosas específicas asesorar la legalidad de las decisiones del gobierno nacional. Y ese es el fiscal maravilloso que nos presentan aquí, ¿no? El dechado de virtudes, ¿no? Sí, tan virtuoso. Y ahora, claro, ya compró la baratija de la supuesta licitación privada, tan astutos, ¿no? Entonces adjudican a dedo y al que le dan el premio, entonces después saca una rifa para unos tubos y entonces ya hicieron la licitación privada. Ni bobos que fuéramos, señor director de la ANI, no. Es que no son las formas de las cosas, es el fondo del asunto. Es el fondo del asunto del que estamos hablando y eso ustedes no lo cumplen, porque en Colombia además se ha vuelto una norma el abuso de los funcionarios públicos de eso que se llama la presunción de legalidad de las decisiones. Yo recuerdo que en Manizales había un funcionario que decía que era mejor pedir perdón que permiso. A un ministro le dijeron de Hacienda, oiga, ese impuesto es ilegal, y el tipo volteó y dijo, sí, pero mientras me lo tumban, me lo pagan. Y así nos pasa con estas cosas. Todos estos funcionarios deciden lo que se les da la gana y le dicen a uno, bueno, y ahora si usted es tan duro, túmbeme. Demande, contrademande, y estas cosas se vuelven eternas y mientras tanto van abusando de las circunstancias. Entonces aquí lo que tenemos, además de un fiscal que prevaricó cuando aprobó ese documento COMPES en ese momento como ministro, una cosa que se ha ocultado sistemáticamente. Él estaba favoreciendo a Odebrecht y a la Ruta del Sol y a Luis Carlos Sarmiento en ese contrato, pero además estaba violando la ley por otra razón, porque él no tenía tiempo suficiente para haber aprobado ese COMPES, porque 2 meses antes había sido de la Junta Directiva del periódico El Tiempo en representación de Luis Carlos Sarmiento. O sea, estos prevaricatos no son gratuitos. Son prevaricatos para defender a alguien, para ayudar a alguien.
para echarle plata en el bolsillo a alguien. Y eso es de lo que se trata la corrupción, porque eso se nos vuelven unos debates como abstractos. Dos cosas más y termino, señor presidente. Nos dicen que es un fiscal maravilloso, pero aquí ninguno de los panegidistas del fiscal dijo ni mu sobre el caso de Navelena, que es un bochorno de caso, hola. Espectáculo que es una vergüenza aquí en Cafarnaún. Deme a alguien una explicación sensata de por qué un ministro en un caso de corrupción descomunal abre una investigación y la cierra a los 11 días. Un fiscal. Y la conclusión es, no hay ninguna posibilidad de corrupción en Navelena. Y lo que hemos encontrado no es que es la posibilidad, sino mucha corrupción. La plata está perdida. Así el ministro de Agricultura venga a echarnos cuentos aquí, así que no está perdida. Está perdida. Y es cosa de esperar, ya veremos quién va a tener la razón. Tarde o temprano se aclararán las cosas. Ya el Banco Agrario tuvo que provisionar 60.000 millones de pesos, que es una manera de decir, esa plata está perdida. Y la cifra que dio aquí el ministro de Agricultura de una plata en esa fiducia es paja. Es que las platas no están porque en los papeles digan que están. Las platas en los bancos están si están allá. Entonces un papelito dice que es que hay no sé cuánto. Y yo pregunto, ¿y si la plata que dice el ministro de Agricultura es cierta, por qué no han pagado? ¿Por qué no han pagado? Están corriendo intereses de mora sobre 120.000 millones. Es un billete. Y si la tienen, ¿por qué no la pagan? ¿Y por qué tuvieron que provisionar 60.000 millones de pesos? Y estas fueron las cosas que no vio el señor fiscal. Un fiscal que, repito, está untado hasta el alma. Aquí podrán decir lo que quieran del personaje y en parte lo dicen porque le tienen miedo, físico miedo, porque en Colombia los organismos de control en el mundo de la política se les tiene miedo, a contralorías, a procuradurías y a fiscalías, pero no tienen la razón en lo que están diciendo. Por último es esto, se irritan porque yo digo que es una corrupción sistémica. Es sistémica, es demasiado grave, estamos por encima del promedio mundial de corrupción. Aquí hay organizaciones criminales haciendo política, no digo que cada político esté en eso, pero esa es la realidad. Hay un sistema perverso de hacer política, el clientelismo, la corrupción, la mermelada, todos sabemos que es así. Y eso beneficia a unos cuantos dirigentes políticos y a un sector de la empresa privada que tiene como negocio beneficiarse de esa corrupción, eso es historia patria. Entonces el Polo dice... Y el Partido Verde dice, es una crisis sistémica. Entonces arrancan a ver cómo nos montan el cuento de que todos somos iguales. Yo les tengo que decir con toda cordialidad, no somos iguales. Ustedes, la Unidad Nacional y el Centro Democrático, han gobernado a este país con un nombre o con otro los últimos 50 o 100 años. Y aquí hay unos que hemos estado en la oposición toda la vida. Y entonces no somos iguales, no somos iguales. Me da pena, pero no. Cuando el Polo Democrático Alternativo nace en Colombia, en este país la corrupción pululaba. Los acuerdos del Frente Nacional no fueron con nosotros. Los acuerdos del Frente Nacional son con los partidos tradicionales. Y un día, si quiere, doctor Uribe, si lo veo, que lo veo tan nervioso, hagamos un debate sobre esto. Bueno, molesto, como quiera. O que lo veo simplemente, le estoy diciendo. Cuando quiera hacemos un debate todo dedicado a esto. Pero aquí no nos van a meter el cuento. Si todos somos iguales, ¿por qué no entramos al gobierno de Álvaro Uribe? Si todos somos iguales, ¿por qué no entramos al gobierno de Juan Manuel Santos? Porque no somos iguales. Pero ¿cuál es el problema de que seamos desiguales? O ahora nos van a meter el cuento de que todos somos iguales. No somos iguales. Miren las votaciones que suceden aquí. No somos iguales. No somos iguales en el libre comercio. No somos iguales en las privatizaciones. No somos iguales en tantas cosas. Esa es la realidad. Yo se lo digo con toda cordialidad, pero esa es la realidad. No somos iguales. No somos iguales. Así haya cosas en las que no podamos coincidir. Y en este tema no somos iguales. No tenemos el mismo origen. No venimos del mismo árbol político. No venimos del mismo árbol político. Ustedes vienen de la tradición liberal conservadora, todos. Nosotros no. Nosotros somos de una tradición de ruptura con esos puntos de vista. Y estamos disputándonos la orientación del país, pero no nos vamos a disputar con seriedad si nos echamos el cuento de que todos somos iguales, porque de pronto en algo podamos coincidir o algo determinado haya pasado. Muchas gracias, señor presidente. Las garantías para el debate fueron suficientes. Muchas gracias. Bueno, Silo de Sirio, Fundación Nueva Luz para el Mundo, retransmitiendo del canal institucional de Colombia, del Senado de la República. Se levanta la sesión. Y en este momento estamos hablando pues del debate de la corrupción, que el señor Robledo con mucha sabiduría lo expuso,
y hubo discusiones en defensa del fiscal que realmente termina pues enlodado y sus camarillas no pudieron realmente defenderlo como se debe defender. Le decimos en una consulta popular: cadena perpetua para los corruptos.